Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al panel en homenaje a Rogelio Pontón. Antes de empezar, que tendría que ser dentro de 3 minutos, voy a aprovechar para decir que es un gran honor para mí moderar este panel porque he tenido el enorme privilegio de ser alumno, de haber sido alumno de Rogelio, y la verdad que todos los que hemos tenido ese privilegio sabemos la enorme generosidad que tenía Rogelio con todo el mundo, además de ser un gran intelectual. Era una gran persona y bueno, eso la verdad que no se olvida, así que realmente es un gran privilegio. La primera presentación que vamos a tener, bueno, acá está Juan Sebastián Landoni, profesor de esta universidad, entre otras, y él nos va a hablar de las variaciones de la curva de Richard Army, así que paso aquí a... Muchas gracias, muy amable Alan. Se podría llamar ejercicios sobre la curva de Richard Army, que en realidad así nació el texto, porque eran ejercicios que yo le proponía a los alumnos para reflexionar sobre esta curva, que me la presentó Pablo Guido, que me corrigió el trabajo y la verdad que me introdujo bastantes mejoras. Por supuesto, todo lo malo que persiste es culpa mía. Voy a leer la introducción y después el análisis de la curva y las conclusiones. Voy a saltearme una partecita sobre las funciones del Estado que vamos a ver a continuación. Es clave en la definición del perfil de la curva, como explica el autor. Introducción. La curva de Army muestra la relación entre el crecimiento económico y la participación del gasto público, G, en el Producto Bruto Interno, PIB o PB. Muestra que, a medida que crece el gasto gubernamental, el crecimiento económico aumenta al principio, alcanzando un máximo y luego comienza a caer. Lo ven ustedes acá atrás. Detrás de ese perfil se encuentra la discusión sobre las funciones y el tamaño relativo del Estado en la economía, por un lado, y sobre la calidad del gasto público, por otro. Estas páginas presentan 5 versiones de la curva de Army. Además de la versión generalizada y difundida por Richard Army, se introducen 2 formas extremas y 2 alternativas que estilizan a la versión original. Las 2 formas extremas intentan expresar las ideas que, sintéticamente, podrían denominarse, entre comillas, anarquista y, volver a abrir comillas, estatista. Las 2 estilizaciones que se proponen aquí, que representan el trabajo pretenden plantear y discutir 2 proposiciones sobre el lugar donde la curva realiza la inflexión, es decir, donde la tasa de crecimiento de la economía comienza a caer a partir de un determinado nivel de gasto público. El interrogante del que parten las 2 estilizaciones mencionadas se expresa del siguiente modo. ¿Por qué resulta importante la ubicación del punto de inflexión donde un mayor G sobre PIB disminuye el crecimiento económico? Y más específicamente, ¿por qué motivos un mayor ratio G sobre PIB puede disminuir el crecimiento económico a niveles diferentes de G sobre PIB? En términos más concretos, ¿por qué en determinadas economías, determinados países si quieren, la inflexión tiene lugar al 15% de la relación G sobre PIB y en otros países al 50% de la relación G sobre PIB? Pienso en Guatemala y Noruega, si quieren ustedes. No pongo nombres en el escrito porque no me gustan dar nombres. En primer lugar, se presentan las posiciones habituales sobre las funciones del Estado. Luego se explica la curva de Army y los argumentos habituales que la respaldan. Como tercer apartado se introducen los 2 casos extremos de la curva. En cuarto término, se presenta el núcleo de este trabajo, una conjetura acerca del motivo que provoca la inflexión a niveles relativamente bajos o relativamente altos de G sobre PIB. Para terminar, se realizan un conjunto de reflexiones finales a modo de conclusión. Sobre las funciones del Estado, me encargué de rastrear en la literatura del liberalismo clásico, desde Adam Smith, básicamente, hasta la literatura austríaca, pasando por la institucionalista y el keynesianismo, cuáles eran las funciones del Estado, ¿no? Y
lo que hice fue distinguir dos tipos de funciones. Originarias, las que tienen que ver con la protección de los derechos individuales, con las funciones del ente protector, de protección a la vida, la propiedad, etc. Los contratos, ¿no? Como diría Hume. Y bueno, esto que Richard Musgrave en su manual de finanzas públicas promueve como lo que hay que definir como las funciones del Estado, ¿no? Donde se agregan las funciones redistributivas, de estabilización económica, típicamente keynesiano, bueno, de regulación a distintos sectores de la actividad económica, lo que serían las políticas de subsidios, impuestos diferenciales entre sector y sector de actividad, etc. Muy bien. Esto salteo. La curva de Richard Army. La gráfica que ustedes tienen en pantalla muestra la curva que presenta Richard Army en 1995. La que luego se difundiera como curva de Army y a la que todos llamamos de ese modo hoy día, ¿no? Como se observa, la curva tiene forma de U invertida y muestra que el crecimiento es bajo o nulo para niveles de G sobre PIB relativamente bajos, pero también para niveles relativamente altos del mismo ratio. El crecimiento se hace máximo en algún punto intermedio. La lógica del autor señala que el crecimiento resulta bajo o nulo en un estadio anárquico de la sociedad en virtud de las agresiones a los derechos individuales que se manifiestan entre ciudadanos. En esta visión, la anarquía se interpreta como ausencia de reglas básicas de convivencia. Un sistema de incentivos perversos que desalientan el ahorro, la empresarialidad y la inversión. La consecuencia de ese marco institucional es crecimiento en torno a cero, bajo o hasta negativo. En la medida que el Estado asume las funciones de provisión de seguridad y justicia y tiende a consolidar el imperio de la ley, el rule of law, se difunden incentivos que impulsan los mercados de capitales y la empresarialidad. La productividad comienza a aumentar y se verifica en el crecimiento económico, esto es, en la ordenada de la gráfica. En este proceso, en el razonamiento de Army, termina por alcanzarse un nivel de crecimiento máximo, voy a avanzar, que podemos llamar G asterisco, que se corresponde con un tamaño del gasto público en relación al PIB, un G sobre PIB, que en la gráfica aparece como E asterisco. Que no quiere decir óptimo ni de equilibrio, ¿no? Quiere decir solamente que maximiza la tasa de crecimiento económico. A niveles de gasto público relativo mayores a E asterisco, las necesidades de financiamiento del sector público y los programas de gasto asociados al estado de bienestar en general tienden a generar incentivos que generan menores tasas de crecimiento. Siempre esto en la lógica del autor. Por un lado, la presión tributaria desincentiva el ahorro y los negocios al disminuir la rentabilidad de los mismos. Además, los incentivos al trabajo, a la inversión y a emprender nuevos negocios son pervertidos por los programas de ayuda. El efecto conjugado se manifiesta en menores tasas de crecimiento y se grafica en el tramo de pendiente negativa de la curva de Army. Dos casos extremos, los dos primeros ejercicios que les suelo proponer a los alumnos. Existen diferentes formas de aproximarse a la relación entre G sobre PIB y delta porcentual PIB, que es crecimiento económico, en lo que se toma para el cálculo de la ordenada. La curva propuesta por Army constituye una de ellas. Otros autores con otras ideas podrían pensar la curva de modo particularmente distinto. Aunque no forma parte del objetivo principal de este trabajo, se presentan a continuación dos variantes de la curva referida con el fin de ilustrar la relación con posibilidades alternativas. La primera variante puede denominarse anarquista, entre comillas, y está representada en la gráfica de la izquierda. Se observa una relación con dos características. En primer lugar, no aparece inflexión alguna. En segunda instancia, solo se dibuja una curva de pendiente negativa. En el gráfico se nota que a mayor G sobre PIB, menor será la tasa de crecimiento económico. Con lógica anarquista, podría afirmarse que cualquier alejamiento de las relaciones de cooperación voluntaria implica una caída en el crecimiento y el bienestar. La introducción de las formas violentas que trae aparejada la autoridad del Estado, insisto, con lógica anarquista, representan para esta perspectiva una merma en el potencial productivo de la sociedad.
En la gráfica de la derecha se representa lo que podría llamarse versión de economía centralmente planificada, o totalitaria, o un Estado, no sé, absoluto. Para este razonamiento, la ausencia de Estado representa desincentivos a la producción y crecimiento nulo. Lógica equiparable a la de Armi. Quiero decir, al principio de la curva comparte Armi la lógica estatista o esa economía centralmente planificada. Sin embargo, con el aumento del tamaño relativo del Estado, solo se verifican, en el plano teórico y según esta lógica de economía centralmente planificada, incrementos de productividad y crecimiento económico, lo que representa una diferencia esencial con la curva de Armi tipo U invertido. En las representaciones gráficas, ambas curvas comparten solo un tramo con la curva de Armi. La gráfica de la izquierda comparte el tramo de pendiente negativa y la gráfica de la derecha el tramo de pendiente positiva. Sin embargo, no puede afirmarse que la curva de Richard Armi sintetice o resuma las variantes extremas. Ambas variantes, para la presente propuesta, sirven para ilustrar el análisis y dejar abiertas un conjunto de preguntas que pudieran mejorar el entendimiento del impacto del Estado en la sociedad. 5. Sobre la ubicación del punto de inflexión. Lo que sigue pretende hacer un conjunto de reflexiones sobre la ubicación del punto óptimo en términos de participación relativa del gasto público. Ese óptimo marca la inflexión de la curva o, como se describiera previamente, el punto donde la tasa de crecimiento de la economía comienza a disminuir. Y puede tener lugar más o menos cerca de la ordenada a niveles relativos menores o mayores del ratio G sobre PIB. En términos equivalentes, el tamaño del Estado en la economía puede provocar la inflexión a diferentes niveles de G sobre PIB. La siguiente gráfica intenta resumir el problema mostrando tres curvas de Armi. Se ve bien. En la curva azul, presentada en la sección 3, la inflexión tiene lugar en una relación G sobre PIB igual a E asterisco. Tiempo para que lean la gráfica. En la curva de color rojo el óptimo sucede en L asterisco y en la curva verde en H asterisco. Digo, en la curva roja sucede a la izquierda de E asterisco y en la curva verde a la derecha de E asterisco. Gráficamente se observan distintos tamaños óptimos del Estado en relación al PIB. Se reitera el interrogante planteado en la introducción. ¿Qué motivos explican la ubicación del óptimo? ¿Por qué la economía realiza la inflexión en un punto como E asterisco, L asterisco o H asterisco? En términos cuantitativos, ¿por qué determinados países subdesarrollados o en vías de desarrollo encuentran la inflexión en puntos como L asterisco, con niveles de G sobre PIB, por ejemplo, menores a 20%? ¿Por qué determinados países desarrollados manifiestan el óptimo en puntos como H, con participaciones, digamos, G sobre PIB en torno al 50%, incluso más? La respuesta tentativa se expresa en la siguiente proposición. 2 puntos a saber. Cuanto más rápido abandone el Estado sus funciones originarias de protección de derechos individuales genuinos, la inflexión tendrá lugar a niveles relativamente menores de G sobre PIB. Y en sentido contrario, cuanto más consolidado se encuentre el Estado de Derecho y más orientado a gastos relativos a su mantenimiento se encuentre el Estado, la inflexión tendrá lugares a niveles relativamente mayores de G sobre PIB. La relación ofrecida por la curva de Richard Armi es de carácter macroeconómico y la proposición expuesta en el párrafo precedente también opera en base a agregados económicos. Para argumentar en torno a dicha proposición, siguiendo la tradición austríaca, lo que viene intenta revisar los fundamentos microeconómicos que la pueden sostener. En otros términos, se busca explicar cómo diferentes tipos de gastos del gobierno afectan la estructura de incentivos que, finalmente, redundan en mayor
o menor productividad y crecimiento. Un Estado que consolida con sus gastos el Estado de Derecho y que aplica una política tributaria no expropiatoria o, en otros términos, de baja intensidad, tiende a promover conductas favorables al ahorro y a los descubrimientos empresariales. En términos similares, una política de seguridad y una administración de justicia que protejan los derechos a la vida y a la propiedad legítima, en conjunto con impuestos relativamente bajos y fáciles de pagar para el contribuyente, tienden a incentivar el ahorro y la empresarialidad. Incentivan el ahorro porque dejan mayores ingresos disponibles en las carteras de los ciudadanos y porque liberan recursos que podían utilizarse para la defensa de agresiones y evitar diversas amenazas de terceros. Además, incentivan la empresarialidad porque al hacer más predecibles las acciones de terceros, disminuyen la incertidumbre y tienden a dejar solamente la incertidumbre propia de los negocios, quitando la correspondiente a las instituciones. También permiten que cada individuo pueda conectar con menos dificultad sus acciones con los resultados de las mismas, de esas acciones, lo que eleva el alertness empresarial, según sostiene Harper en una investigación tremenda sobre los determinantes del alertness. David Harper, profesor de NYU. Adicionalmente, la igualdad ante la ley, característica del Estado de Derecho, supone ausencia de barreras legales para ingresar y salir de mercados. La consecuencia de estas instituciones se observa en mercados abiertos y competitivos que redundan en mayores posibilidades para el ejercicio de la empresarialidad. Bajo estas condiciones, se incrementan los eventos empresariales porque no existen trabas legales para los individuos que descubren oportunidades de negocios mediante el arbitraje o la innovación y que, además, consiguen el capital necesario para lanzar sus proyectos. Por tal motivo, retomando el interrogante, un Estado que consolida el imperio de la ley, quiero decir en el sentido más austríaco y del institucionalismo hayekiano, si se quiere, ¿no? Porque ahora leí versiones del imperio de la ley muy diferentes a esta. Un Estado que consolida el imperio de la ley y que en la medida que crece su tamaño relativo tiende a concentrar sus gastos en la defensa de los derechos de propiedad legítimos y la libertad contractual, aún con una presión fiscal mayor, tiende a encontrar la inflexión más alejada del origen. La posibilidad de crecer durante plazos mayores permite alcanzar, además, niveles de ingreso per cápita relativamente mayores. La inflexión llega finalmente porque, al contrario de la versión de economía centralmente planificada de la curva, la mayor presión fiscal termina mermando los ingresos disponibles y por lo tanto los excedentes para el ahorro. Contrario al párrafo previo, si el Estado descuida rápidamente las funciones originarias y se extiende a funciones de estado de bienestar y gastos que podrían denominarse, comillas, populistas, cerrar comillas, tiende a minar el sistema de incentivos y afectar negativamente la productividad y el crecimiento. En términos de la curva de Army, tiende a verificarse una inflexión más cercana a la ordenada. L asterisco en la gráfica. Adicionalmente, el nivel de ingreso per cápita alcanzado en esa sociedad tenderá a ser relativamente menor. Cuanto más rápido comiencen la redistribución coactiva y los controles sobre la actividad económica, cuanto menos se preserve la libertad intelectual, más temprano tenderán a revertirse las tasas de crecimiento propiciadas por el Estado de Derecho. Reflexiones finales. Lo expuesto en estas páginas no pretende ser definitivo respecto de las posibles respuestas al interrogante planteado. Y como es de esperar, los caminos de investigación que se puedan desprender de lo escrito precedentemente se multiplican hacia diferentes ámbitos de estudio. Una primera reflexión o conclusión final de estas páginas apoya la idea de que los países con instituciones de Estado de Derecho establecidas, arraigadas y aplicadas consistentemente, esto del enforcement que no sé cómo se traduce, y los amigos abogados tampoco saben, por eso usan una frase larga para definirlo, ¿no? Algo así como lo que traté de escribir acá. No es raro, no sé. Sí, lo saben, pero lo definen largo, ¿no? Esto de aplicación, cumplimiento.
Me perdí. Una primera reflexión o conclusión final, decía, de estas páginas apoya la idea de que los países con instituciones de Estado de Derecho establecidas y aplicadas consistentemente, enforcement, consiguen maximizar la tasa de crecimiento. La realización de semejante logro está vinculada a la expansión de mercados de capitales robustos y las mayores posibilidades de que los miembros de la sociedad disponen para emprender sus propios proyectos. Esta posición, debe señalarse, no es exclusiva del pensamiento de determinados autores austríacos. Es compartida por gran parte de los autores liberales clásicos de la escuela del public choice y del nuevo institucionalismo económico. La segunda reflexión indicaría que los países donde el tamaño relativo del Estado crece terminan por minar las posibilidades de crecimiento al atacar los incentivos a la acumulación de capital y a la empresarialidad. Este trabajo, sin embargo, distingue dos alternativas en relación al crecimiento del Estado. IE, esto es, un mayor ratio G sobre PIB puede afectar más tarde, o más temprano, entre paréntesis, la tasa de crecimiento de la economía. La primera alternativa indica que un Estado que crece hacia actividades asociadas al Estado de Derecho podría encontrar la inflexión de la curva de Army más adelante, relativamente. Por ejemplo, si el Estado crece en sus actividades de fortalecer la justicia y de brindar seguridad a los miembros de la sociedad, la inflexión, se insiste, podría alcanzarse en un punto más alejado del ordenado. Una interrogante que se plantearía aquí, y que estas páginas no pueden responder, se relaciona con la denominada guerra contra las drogas. Si esa política pública supone mayor gasto aplicado a la policía y a los juzgados, podría concluirse que dicha guerra, entre comillas, forma parte de esta alternativa. Una segunda alternativa considera que la inflexión demora menos en llegar cuanto más rápido es el crecimiento del gasto público hacia funciones alejadas del Estado de Derecho, próximas al estado de bienestar, a la colectivización de la economía o prácticas asociadas al denominado populismo. En estos casos, no solamente el tamaño del Estado y sus necesidades de financiamiento atentan contra los mercados de capitales y la empresarialidad. Además, se alteran los incentivos de los miembros de la sociedad favoreciendo conductas menos productivas y también, como va a establecer William Baumol, destructivas. Para expresarlo en términos explícitos, no representa el mismo estilo de política pública obsequiar bienes de consumo como colchones o aparatos de TV que mejorar los edificios de las cortes o los vehículos de la policía. Gráficamente, esto se observaría en un punto de inflexión más cercano a la ordenada en el origen. Quedan para una futura investigación el trabajo con los datos empíricos de distintos países y periodos de tiempo para aportar a las presentes apreciaciones. Lo escrito aquí resulta productivo por un lado, si pueden perfeccionarse los interrogantes planteados y por otro lado, si puede afianzarse la concepción favorable a un Estado de Derecho con igualdad ante la ley y certeza jurídica como causa del desarrollo económico. Es todo.